Nacida en Varsovia, Polonia, en 1867, María Skłodowska, mejor conocida como Marie Curie, desentrañó el papel de la radioactividad en el campo de la medicina. Sus experimentos con polonio y radio le valieron 2 premios Nobel, convirtiéndose en la primera persona en recibir 2 galardones en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Por desgracia, sus investigaciones también le provocaron la enfermedad que se llevó su vista y su vida a la edad de los 66 años. Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa británica cuyo trabajo fue fundamental para la comprensión de las estructuras moleculares del ADN, el ARN, los virus, el carbón y el grafito. A pesar de que sus trabajos sobre el carbón y los virus fueron reconocidos durante su vida, quizás su trabajo más importante fue su participación en el descubrimiento de la estructura del ADN, aunque nunca obtuvo el reconocimiento que merecía. Un cáncer de ovario provocado por las repetidas exposiciones a la radiación en sus experimentos y el machismo imperante en la sociedad de la época le privaron del Premio Nobel de Medicina, que fue concebido a sus compañeros de laboratorio en 1962, pocos años después de su fallecimiento. Es por esto por lo que ella es reconocida como la heroína olvidada. Nacida en Viena, Austria, en 1878, Lise Meitner participó en el descubrimiento de la fisión nuclear, además de realizar importantes investigaciones en teoría atómica y radioactividad. Una vez más, su aportación fue ignorada a la hora de los reconocimientos, y fueron otros los que recibieron el correspondiente premio Nobel, ya que se encontraba en desventaja por partida doble, era mujer y judía. No obstante, el elemento 109 de la tabla periódica recibió en su honor el nombre de Meitnerio. Nacida en Inglaterra victoriana, Ada Lovelace fue una matemática y escritora británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la computadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica. Fue la primera en reconocer que la máquina tenía aplicaciones más allá del cálculo puro, y en haber publicado lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de ordenadores de toda la historia. Y de hecho, el lenguaje de programación Ada, creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fue nombrado así en su honor. Nacida en El Cairo en 1910, Dorothy Crowfoot Hodgkin recibió el Nobel de Química por su estudio de las moléculas de penicilina, insulina y vitamina B12 a través de la cristalografía, sustancias de interés en el diseño de tratamientos para diversas enfermedades. Se convirtió con ello en la tercera mujer en conseguir este galardón, después de Marie Curie e Irene Joliot-Curie, hija de la primera. Bajo el nombre de la Pasionaria se encuentra la figura de Dolores Ibárruri, dirigente comunista española que previamente había formado parte del Partido Socialista Obrero Español. Ibárruri fue adquiriendo protagonismo como oradora y articulista política. De hecho, se trasladó a Madrid para trabajar en 1931 en la redacción del periódico Mundo Obrero. Uno de sus discursos más destacados fue hace poco más de 80 años, en la que destaca su frase "no pasarán", en referencia a las tropas franquistas. Su prosa apasionada, sensible y coherente la convirtió en símbolo de la resistencia y combatividad de la española republicana. Viajando un poco más en el tiempo, a finales del siglo IV, en Alejandría, Hipatia de Alejandría es considerada por muchos la primera mujer científica de la historia. A lo largo de su vida desarrolló múltiples experimentos y fue autora de varios tratados de matemáticas y astronomía. Murió a una avanzada edad, al ser salvajemente asesinada por una turba de cristianos, presumiblemente a causa de su vinculación al paganismo que convulsionaba a la sociedad. Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento y la enseñanza en plena antigüedad tardía, su fidelidad a su filosofía y principios en el momento de auge del catolicismo teodosiano como nueva religión del Estado romano y su muerte a manos de cristianos le han traído un enorme reconocimiento histórico. Nacida en París en 1776, en los inicios de la Revolución Francesa, Sophie Germain estudió matemáticas de forma clandestina y se carteó con los investigadores más relevantes de su época, siempre bajo un seudónimo. A pesar de hacer importantes contribuciones a la teoría de números y la teoría de la elasticidad, nunca consiguió labrarse una carrera en matemáticas, debido a la condescendencia de sus homólogos masculinos. Sin embargo, la realidad es que fue una de las pioneras de la teoría de elasticidad, e hizo importantes contribuciones a la teoría de números. Uno de sus trabajos más importantes fue el estudio de lo que posteriormente fueron conocidos como números primos de Sophie Germain. Sin lugar a duda, Cleopatra fue una de las soberanas más poderosas del mundo. Ascendió al trono a los 18 años y gracias a su gran ingenio y belleza natural, consiguió asentarse en diferentes ocasiones como la reina de Egipto, a pesar de las dificultades del camino.
desempeñó un papel muy importante en la política de Egipto y fue la última reina egipcia que ha pertenecido a la dinastía de los Lágidas o Ptolomeos. Además de ser la reina de Egipto, también fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Nacida en Londres en 1934, Jane Goodall tuvo serios problemas para formarse por sus limitaciones económicas, pero finalmente pudo doctorarse en etología y viajar a Tanzania para observar a las comunidades primates. Su labor científica ha sido una referencia para generaciones de biólogos y primatólogos. Es considerada pionera en el estudio de los chimpancés salvajes y conocida por su estudio de 60 años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania. Asimismo, es la fundadora del Instituto Jane Goodall y el programa Roots and Shoots. Ha hecho una gran labor en materia de conservación y bienestar animal. Dado que el chimpancé es actualmente la especie genéticamente más cercana al Homo sapiens, sus hallazgos revolucionaron los conocimientos que se tenían no solo de los chimpancés, sino también del ser humano. Valentina Tereshkova fue la primera mujer astronauta de la historia, seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra y sus 3 días en el espacio extraterrestre. Sigue siendo la única mujer en hacer una misión espacial en solitario. Enheduanna fue una poetisa y escritora acadia que vivió entre el 2285 y 2250 a.C. Se trata de una de las primeras mujeres cuyo nombre se tiene identificado en la historia, y también una de las primeras escritoras. Hija de Sargón I de Acadia, fue nombrada suma sacerdotisa del templo de Nana en la ciudad de Ur, por lo que fue una figura con poder político religioso durante toda su vida. Y de hecho, ese cargo se institucionalizó tras su muerte. De las muchas obras poéticas y cánticos religiosos que compuso Enheduanna, se conservan 42, y entre ellos destacan Exaltación de Inanna e Himno de Nana. Eva Perón, más conocida como Evita, fue la primera mujer argentina en ejercer un papel activo como primera dama de su país. Perón se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas por el pueblo argentino, y es que su obra política y social fue muy destacable. Fundó distintas organizaciones para solventar la miseria de los más desafortunados y trabajar por los derechos laborales. Además, si por algo destaca Eva Perón, es por su insaciable lucha por los derechos de las mujeres, llegando a conseguir la aprobación del sufragio femenino. En esta lista no podría faltar la mexicana Frida Kahlo. La artista ha destacado por sus famosas creaciones, en las que hizo un fiel reflejo de sus experiencias personales más íntimas y privadas. A pesar de sobrellevar una vida llena de tristeza y enfermedades, Frida encontró en la pintura y la poesía una potente herramienta de consuelo y desahogo, y con los años se ha convertido en un ícono para la sociedad. Finalmente, la última mujer de la que hablaremos fue una persona que hizo muchísimo por la humanidad. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer de etnia albanesa, nacida en la actual Macedonia del Norte. Fundó la Congregación Misioneras de la Caridad y dedicó su misión al servicio de los llamados más pobres entre los pobres, los intocables, los últimos en la jerarquía social de la sociedad india. La Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su ejemplar dedicación a los más necesitados. Era tanta su bondad que, de hecho, pidió que el premio se destinara a los pobres de la India. Aunque durante su vida surgieron numerosos críticos que ponían en duda su labor e intereses, la Madre Teresa recibió infinidad de galardones y reconocimientos, y en el 2003 el Papa Juan Pablo II la proclamó beata, estableciendo el 5 de septiembre como su festividad. Con su frase "amar hasta que duela", la Madre Teresa nos enseña a dar hasta el final, sin pedir nada a cambio, desde el amor concretado día a día. Este amor de fraternidad le movió a acoger a los más necesitados, los más pobres de los pobres, en lo material y en lo espiritual, cosa que le hizo vivir en profunda alegría, serenidad y felicidad.